Buenas noches. Vamos hoy con la enseñanza número 13. La hemos titulado El deber de la atalaya. O sea, precisamente a lo que Dios nos ha enviado. El deber es precisamente algo que debemos hacer. Vamos a iniciar mirando qué significa la palabra atalaya. Atalaya proviene del árabe atalayi, que significa los centinelas. Entonces vemos que una atalaya es un centinela. De pronto lo has visto en las partes donde hay batallones, a los soldados los ponen como centinelas. Tienen que estar en unas garitas, que son unas partes altas, unos cuarticos altos, desde donde alcanzan a ver todo. ¿Y por qué los ponen ahí? Esa palabra centinela es lo mismo de cuidar, de avisar. Ellos, si vieran que viene un enemigo, no son ellos solamente los que lo van a repeler, sino que la tarea de ellos es avisar a todo el batallón de que viene un enemigo. Pero ellos por eso están en la parte alta y están precisamente vigilando. No pueden decir me quedé dormido y entonces vinieron los enemigos y acabaron con todos los del batallón porque el centinela no avisó. No, el centinela debe estar atento. Vamos a mirar paso a paso por qué Dios nos envía a ser atalayas y si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Iniciemos leyendo un texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4 al 5. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, en esta palabra nos está diciendo el Señor, teme a Dios, no a los hombres. En conclusión, ¿qué nos dice esta palabra? Que yo tengo que hacer lo que Dios me diga que debo hacer, no lo que los hombres me digan. Esta palabra es del mismo Señor Jesucristo y está diciendo que los hombres pueden matar el cuerpo, lo máximo que pueden hacer es enviarte a la muerte, pero no pueden hacer más de ahí, no se pueden meter más contigo. Mientras que dice el mismo Señor Jesucristo que debemos temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed, o sea, a Dios, que no solamente tiene poder de quitar la vida, sino también de matar el alma en el infierno. A Él debemos temerle. Vamos a leer también en Lucas, ahí mismo en el capítulo 12, versículo del 8 al 9. El que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Estas también son palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué leemos estos versículos antes de iniciar con la enseñanza de la atalaya? Porque esto es para que te hagas la pregunta, ¿por qué unos predican y otros no? ¿Por qué unas personas pasan y ven a otros con necesidad y sienten en su corazón que deben hablarle la palabra de Dios, mientras que otros simplemente se preocupan por ellos mismos y no piensan en los demás? Aún en el mismo pueblo cristiano hay gente que solamente se alimenta a ellos de Biblia, de palabra, pero no piensan en evangelizar, no piensan en llevar un volante, no piensan en decirle nada a nadie. Y vamos a ver en la Biblia cómo el Señor va a demandar esas almas,
esas personas, Dios nos pone en nuestra vida los años que tengas de vida y los que vas a vivir. Dios nos permite conocer personas, atravesarnos con ellos. Y de todas esas personas que se atraviesan por nuestro camino, Dios tiene un propósito y va a demandar. Solamente hay dos posiciones: o yo soy atalaya o soy un impío. Y en cualquiera de los dos tenemos responsabilidad delante de Dios. Vamos a iniciar con lo de la atalaya. En Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En este texto se nos habla del deber de la atalaya. Y dice que el deber de la atalaya, primeramente el Señor nos dice a cada uno que nos ha llamado, a cada uno que nos está enseñando su palabra. Nos dice: yo te he puesto por atalaya, por centinela, por persona que avisa, por persona que ve el peligro y le avisa a los demás. Si tú vieras que en una casa está entrando, un ejemplo, una serpiente, y en el jardín hay 4 niños jugando, y la serpiente va hacia ellos, ¿qué deberías hacer tú? ¿Quedarte callado y dejar que la serpiente entre y los pique a todos y los mate? ¿O deberías ir corriendo y avisar y hacer bulla y gritar para avisarles a los de la casa que los niños están en peligro? Eso hace una atalaya. Nosotros vemos el peligro en que está la humanidad. Vemos que van directo al infierno. Y el Señor nos está mostrando esa serpiente que va al jardín y nos dice: tiene que irles a avisar que hay una serpiente que los va a picar y los va a matar. Y si nosotros nos quedáramos callados, entonces esa responsabilidad vendría sobre nosotros. Vemos que aquí dice el Señor en el versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué dice el Señor? Que cuando Él te ponga una palabra en tu corazón, en tu mente, te diga: háblale a esta persona, mira, muéstrame, preséntame, no me niegues, dile que yo existo, que lo amo, que necesito que cambie su forma de vivir, y tú no le avises, dice, esa persona de todas formas morirá en su impiedad, sin conocer a Dios. Pero el Señor dice: esa sangre la demandaré de ti. O sea, si tú no le avisas, es como si tú estuvieras negando al Señor Jesucristo. Y Él dice: yo también te negaré delante de los ángeles. Eso no es una parte donde dice el Señor: ¿será que me va a negar en este momento para que no me ayuden? No. Cuando es en el momento de que estés en su presencia y el Señor diga: no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque tú lo negaste aquí también.
Entonces, el Señor, esta tarea de la atalaya es una responsabilidad muy importante. El Señor nos está enseñando su palabra para que nosotros vayamos y la repliquemos y le hablemos al mundo de las cosas maravillosas que Él tiene para ellos. Lo más importante, la salvación de su alma. No solamente habla al impío, sino que también habla del justo. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Aquí me está hablando de un cristiano que se aparta. Y me dice que si se aparta y se tropezó porque Dios mismo le permitió ese tropiezo, dice, esa persona morirá. ¿Por qué? Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. ¿Eso por qué es? Porque está hablando del cristiano que aunque viva todos unos años sirviendo al Señor, si al final se echa para atrás, no le vendrán a memoria las justicias que hizo. Con Dios no es no es el tiempo que yo he andado con Él, sino que en el presente me mantenga firme. Por eso la Biblia dice, estad firmes y velad. O sea, estemos atentos. Hasta el último momento tenemos que estar firmes creyendo en el Señor Jesucristo. No sirve el que haya estado así sea 10 años, 30 años, 50 años, si ahorita al final se le presenta la apostasía y se aparta. Esa persona se perderá. Aquí dice, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces el Señor también te envía a hablarle a los hermanos en Cristo, cuando vemos que hay una necesidad, cuando vemos que necesitan aliento, que necesitan ánimo, un cambio. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, si se arrepiente, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y viene la parte más importante. Y tú habrás librado tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que la atalaya, el deber de la atalaya no es solamente que yo voy a llegar delante del Señor y le voy a decir, Señor, qué pena, es que no le hablé de Cristo. Ay, Señor, sí, yo sentía en mi corazón que debía darle un mensaje de ti, de parte tuya, y no se lo dije, pero perdóname y sigamos adelante. No, nuestra alma precisamente está en juego. Ahí dice, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor me va a demandar esas almas que me pone al frente. Y si yo no les hablé de Cristo, pues Él me va a decir, su alma también está en riesgo. Su alma también puede perderse. Entonces, mucho ojo, tú que conoces a Cristo, en predicar la palabra, en hablar cuando el Señor te diga que debes hablar. Y si tú dijeres, no, yo soy impío, yo por eso no me meto casi, yo no busco a Dios, también morirás. Y peor, porque al impío le va a ir peor. Si no busco a Dios, Dios lo mandó a buscarlo y no lo buscó, le va a ir peor. Lo que le espera no es el paraíso. Lo que le espera es el lloro, el crujir de dientes, las tinieblas eternas. La soledad, porque no es que allá te vas a ir con un poco de gente a fiesta supuestamente en el infierno, no. Cada alma estará sola, completamente sola, en oscuridad. Dice que son tinieblas que se pueden palpar. Entonces no es bonito caer en esa perdición. Es mejor esforzarse ahorita por la salvación. Vamos a leer el precio que debe hacer el atalaya. Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9. El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio,
y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Precisamente nos está diciendo el Señor que la atalaya debe avisar. ¿Qué está diciendo el Señor? Si vieres que viene el enemigo y todo el pueblo está tranquilo y viene la espada y tú no avisas, el impío morirá. Pero precisamente el Señor demandará esa sangre de tu mano. El versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Nosotros, el deber de nosotros no es cambiar a las personas, nosotros no las cambiamos, el que las cambia es el Espíritu Santo. El deber de nosotros es anunciar. Yo no tengo que mirar si la persona me hizo buena cara, si me hizo mala cara, si le gustó lo que yo le dije o no le gustó. Mi deber está con Dios. Y si Dios me dice, háblele a esa persona, pues yo le debo hablar. ¿Por qué? Porque si no yo sigo mi camino, yo no sé qué va a pasar con la vida de esa persona. Pero el día que estemos frente al Señor, el Señor me dirá, esa persona yo te dije a ti que le hablaras. Y esa persona murió en su pecado. ¿Por qué? Porque tú no le hablaste. Entonces me va a demandar esa sangre de esa persona. O también, gloria a Dios, te va a decir a ti, mira, esta persona estaba muy mal. Y tú le hablaste, le diste un volante, tú le dijiste, te vio feliz. Y esta persona cambió. Y gracias a ti, hoy está en el cielo con nosotros. Vamos a ver el versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Y vuelve y nos dice lo mismo, pero tú libraste tu vida. Haz de cuenta que el Señor te está diciendo, vida, tu alma, por las personas que yo te pongo para que les hables. Muchos recibirán recompensa en el cielo por las personas que se habrán salvado por las palabras que le hablaste. Pero también otros se apartarán del Señor con vergüenza y se perderán en el castigo eterno por no haber obedecido al mensaje que Dios daba. Para terminar, vamos a ver qué precio paga incluso una atalaya. Una persona que quiere obedecer a Dios, a veces hasta qué punto puede llegar. Y ese ejemplo lo tenemos en Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versículo del 22 al 27. El profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar,
y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Vemos el ejemplo de Ezequiel acá. Dios le dice que salga al campo y que va a hablar con él. Y obedientemente sale Ezequiel y dice, y me levanté y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Dios estaba ahí, precisamente le iba a hablar. Y se postró en señal de humillación, dice, y me postré sobre mi rostro, obediente. Si tú eres una persona que quieres obedecer a Dios, tú le dices, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero obedecer, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué le dice Dios? Te van a dar una casa, un nuevo carro, te voy a cumplir todos tus sueños. Esos son puras mentiras. Son precisamente, ese es el evangelio de la prosperidad. Esa es la apostasía que el Señor Jesucristo habló para este tiempo. Es verdad que el Señor nos bendice, es verdad que el Señor nos consiente, nos da las cosas que queremos. Pero nosotros no estamos aquí por eso, nosotros servimos al Señor precisamente en obediencia. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces los momentos duros en tu vida te ayudan, te enseñan a obedecer a Dios. Lo vemos en Ezequiel. Le dice el versículo 24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Le dio una orden y Ezequiel no fue rebelde, no dijo, no, yo allá no voy y me encierro, qué pena, yo hago lo que quiera porque yo soy un hombre libre o yo soy una mujer empoderada y entonces yo hago lo que a mí se me venga en el corazón. No, el siervo de Dios obedece y él se encierra. ¿Y qué le dice el Señor incluso? Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán te amarrarán, y no saldrás entre ellos. O sea, mira eso, a Ezequiel, por estar obedeciendo a Dios lo iban a amarrar, y lo iban a tener encerrado. Y es más, ¿qué le dijo el Señor? Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Si el Señor hoy te dijera, oye, te voy a dejar mudo unos días. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero tienes que estar mudo. ¿Tú qué dirías? ¿Empezarías a renegar en tu corazón, en tu mente? ¿Dirías, Dios tan malo, yo por qué? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿O obedecerías? Acuérdate que somos comprados a precio de sangre. Jesucristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y precisamente dice la palabra que le pertenecemos a Él. Entonces debemos hacer lo que Él diga. ¿Y qué le dice el 27? Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando el Señor me dice, abre tu boca y háblales, eso es lo que tenemos que hacer, abrir nuestra boca y hablar. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Esa es la tarea de nosotros. ¿Por qué predicamos? No es porque no tengamos nada que hacer. Primeramente es porque el Señor pone una palabra en nuestro corazón y nos demanda que hablemos esta palabra en estos mensajes. Segundo, porque te amamos y te queremos ver bendecido. Queremos ver que crezcas en la palabra del Señor, que lo conozcas más, que vayas más a profundidad. Y tercero, porque no esperamos que el Señor demande tu alma de nuestra mano, sino que el Señor diga, ¿le avisaron? Sí, quiso escuchar, qué bueno, se salva, pero no quiso escuchar, entonces se perderá. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. El Señor a muchas personas nos va a enviar a hablarles y no van a decir gracias por la palabra y sí, yo tengo un cambio. No, muchos dirán, no me hable. No, yo no quiero buscar a Dios. No, este no es tiempo, tengo mis cosas ahí. Entonces, el deber de la atalaya, tú que eres una atalaya, es hablar la palabra de Dios, evangelizar.
porque si no dice, la sangre demandaré de tu mano. No, pero yo no sé cómo evangelizar. Usa todos los recursos que tengas a la mano para anunciar que Cristo viene llegando. ¿Por qué? Porque tú eres una atalaya. Recuerda que Dios va a demandar del lado que estuvieres, seas atalaya o seas impío. De los dos lados hay que darle la cara a Dios. No te preocupes, si tú dices, yo no sé qué hacer, yo cómo le hablo a la gente, si yo no conozco gente, ¿qué debo hacer? Dios te dará ideas para evangelizar. Usa tus redes sociales, lleva volantes, tratados, se llaman tratados, llénalos con tu nombre y cárgalos en tu cartera, en tu billetera, en tus bolsillos. Dios te pondrá personas, hay muchas personas, uno para ver una persona que necesita de Dios, solamente es que salga a la calle. Y en la calle va a encontrar mucha gente necesitada de Dios. Gente que precisamente Dios te va a decir, dale un tratado, háblale de mí. Toma precisamente el enlace que hay del grupo y dile, mira, en este número, en este enlace puedes estudiar la palabra de Dios. Tú mismo guarda el número de esa persona en tu celular y lo metes al grupo. Si no sabes cómo, nos envías el número y nos dices, mételo al grupo porque esta persona quiere aprender de Dios. Y les vamos a anunciar. ¿Para qué? Para que el Señor no demande esa sangre de nuestra mano. Al atalaya le demandaré por avisar. Al impío le demandará por no escuchar. Nosotros no solo ganamos almas, salvamos la nuestra. Por eso es que nosotros predicamos la palabra. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga. Luego seguimos con otra lección.